sistema no podemos hacerlo. Bien, amigos, continúo con este informe de que Bolivia vivía o vive una ficción del gas, bueno, igual que el Perú finalmente, ¿no? Dice la noticia que hasta la fecha el informe que estábamos comentando con el doctor Aurelio Ochoa no ha sido confirmado o desmentido por la empresa estatal petrolera boliviana, YPFB, pero el presidente de esta empresa, Carlos Villegas, comentó que evidentemente los volúmenes han bajado. Según Villegas, las cifras fueron infladas durante la época de la privatización para estimular el proceso. En cambio, el experto y ex ejecutivo de yacimientos petrolíferos bolivianos, Hugo del Granado, cree que las reservas de hidrocarburo boliviano empezaron a disminuir desde hace 5 años y en julio del 2010 alcanzaron los 8.35 TCF. Claro, lo que podríamos comentar, Ricardo, este es el sinceramiento de las reservas. El caso nuestro no sabemos cuándo vendrá, pero vendrá en algún momento, ¿no? Entonces, el dilema es que cuando vendrá o cuando venga, es probable que ya simplemente todo se haya esfumado, que la mayor parte la hayamos exportado. ¿Eso vamos a seguir permitiendo sin haber todavía ni siquiera masificado, ¿no es cierto?, nuestro mercado interno, y mucho menos ciertamente el del sur, que ni siquiera en este momento está garantizado? No vaya a ser que nos ocurra una situación parecida, pero la diferencia será, y en esto hay que acotar, en el caso boliviano, el pueblo boliviano sí se ha beneficiado. ¿Por qué? Porque ha vendido, está vendiendo y venderá todavía esas reservas que tiene a precios más que internacionales. 6, 7, 8 dólares, ojo, el millar de pies cúbicos, mientras nosotros, ojo, mientras nosotros estamos exportando volumen similar a 0,53 céntimos de dólar, 0.53 céntimos de dólar. Es decir, lo poco que tenemos masivamente lo seguimos exportando y lo seguimos permitiendo. Eso lógicamente a quién desfavorece, pues a todo el país y en particular al sur y más en particular todavía al Cusco. ¿Por qué razón? Porque recibe menos canon de lo que recibe cuando se vende al mercado interno, ¿no? Que ya para el mercado interno es súper barato, ¿no es cierto? Es por debajo del precio internacional, pero el gas, ese mismo gas que se exporta todavía mucho menos, 5 veces o 6 veces más barato que lo que se vende al mercado local, que desde ya es barato. Imagínense en este caso, boliviano. Pues muy bien, se terminará su gas, pero lo usufructuaron, lo supieron usufructuar, lo vendieron, lo exportaron porque están en capacidad de hacerlo. Es un mercado relativamente pequeño, el caso boliviano, ¿no? Entonces, han aprovechado. Pues en este caso, si lo aprovecharon muy bien, pues no importa que se termine, pero lo han sabido aprovechar. En el caso nuestro, ni siquiera lo hemos aprovechado, ¿no es cierto? Bueno, en todo caso lo han aprovechado otros, que eso es totalmente distinto, ¿no es cierto? Esa es una situación preocupante y que el sur precisamente creo debiera estar preocupado. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos respecto al proyecto, de repente también está el asunto del famoso gasoducto que ha anunciado el presidente, ¿no? Estuvo pues el presidente Evo Morales y nos visitó y la reunión esta de Boliviamar y se planteó la posibilidad de que Bolivia construiría un ducto que saldría por hilo para exportar su gas. Entonces lo primero que te quiero preguntar naturalmente ¿es eso viable, es eso factible? Bueno, desde el punto de vista técnico, obviamente es viable. Todo es viable. Claro, todo técnicamente se puede construir. Desde el punto de vista económico, eso habría que verlo. ¿Por qué razón? Porque si son, digamos, valederas las cifras que se acaban de dar, prácticamente estaría inviabilizando por el momento ese proyecto. Ese ducto que sería exclusivamente para el gas boliviano. O sea, no sería el gasoducto andino, sino un ducto que construiría Bolivia en territorio peruano. Sí, o sea, vendría lógicamente de los yacimientos que tiene Bolivia, ¿no es cierto?, en el sur boliviano y también en el norte, para poder exportarlos a través de hilo, ¿no? Entonces se encontrarían con el ducto peruano, ¿no? Si es que se construye el peruano, ¿no? Entonces me parece que ni el boliviano en este caso, dada la situación de las reservas, y acá sí hay una similitud, Ricardo, entre ambos, entre ambos proyectos. Por un lado el gasoducto andino, el proyecto del gasoducto andino. ¿Cuánto tiene descubierto? 1.7 TCF. Así es. Y necesita 5, según los dueños de esa empresa. Así es. Que no atracan construirlo si no les garantizan 5. Así es. Entonces, como decíamos siempre, es probable que el 1 o 2 de enero
se ponga la primera y la última piedra, ¿no?, de ese proyecto. Pero mientras no hayan las reservas suficientes, es imposible, ojo, económicamente, la viabilidad de ese proyecto. Ok, gasoducto andino, gasoducto boliviano, de igual manera, con esta situación que viene de darse, digamos, este desinfle de reservas, de la misma forma, no habría las reservas suficientes para poder exportar, ¿no es cierto?, vía marítima. Vale decir, habría que hacer otro Melchorita, o en todo caso podría ser inclusive un Melchorita 2, digamos, con el proyecto andino, ¿no es cierto?, el nuestro, o sea, el que venga del lote 58. Pero si no hay reservas, como es el caso peruano, y estamos viendo que el caso boliviano, entonces esto seguramente va a tener que esperarse todavía algunos años, ¿no es cierto? Entonces esa es una situación que de todas maneras preocupa sobre todo para el sur, que es lo que nos interesa al final, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque la viabilidad de ese gasoducto andino que todo el sur está esperando, la única forma es que se encuentren más reservas. Entonces, o en todo caso se derive del lote 88 reservas que en este momento se están exportando, mejor dicho, que nos estamos dando el lujo de exportar y hay que seguir agregando a precios depredatorios, ¿no es cierto? Esa es una situación realmente preocupante, Ricardo. Oye, finalmente, bueno, permíteme reiterar lo que dijo el presidente de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos, Carlos Villegas, ¿no? Según Villegas, las cifras fueron infladas durante la época de la privatización para estimular el proceso, o sea, durante los años del gobierno anterior que privatizó varias empresas e industrias bolivianas, ¿no es cierto? No recuerdo en este momento qué presidente fue, pero se refiere a que entonces es una práctica común, digamos, Aurelio, inflar reservas para estimular el proceso, o sea, ¿qué significa eso? En este caso es para el proceso de privatización Sánchez de Lozada. Sánchez de Lozada. Era el presidente en esa época. Era precisamente para poder privatizar, viabilizar la privatización del sector de hidrocarburos en Bolivia. En el caso nuestro, la inflada o la inflación de reservas, como ya lo hemos demostrado en más de una oportunidad en tu programa, es para viabilizar la exportación. O sea, por un lado era la privatización, Bolivia, y ahora hemos visto cómo en el caso de Bolivia la inflaban para endulzar a los inversionistas, un poco esa puede ser la lectura. Así es. Y en el caso peruano para facilitar. Para que se convenza, ¿no es cierto?, a la población de que hay suficientes reservas que nos permitirían exportar. Al igual como ha ocurrido con Bolivia, más tarde que temprano, es probable, o más temprano que tarde, ¿no es cierto?, es probable, y lógicamente ya no con este gobierno, sino con los que vengan, podría ocurrir una situación similar. Es decir, que cuando menos lo pensemos, digamos, señores, ya no hay más gas, porque el gas se exportó, y se exportó a precios depredatorios. ¿Y cómo lo permitió la población el año 2010? Seguramente la generación que viene dirá, ¿cómo permitieron que salgan esos recursos y a esos precios depredatorios, sabiendo, ¿no es cierto?, y conociendo en este caso el ejemplo boliviano, que se ha producido? Dirán, estamos hablando de acá un horizonte de 5 o 6 años, no sé cuántos años, ¿no es cierto?, o 10 años, en fin, dirá, pero si en octubre del año 2010 se produjo una hecatombe, ¿no es cierto?, en Bolivia cuando se desinflaron las reservas y no pudieron darse cuenta ustedes en octubre del año 2010, eso dirán de acá unos 5, 6 o 10 años. Esa es una situación de todas maneras preocupante, Ricardo. Y hay una cosa que seguimos, digamos, insistiendo. Siguen los avisos, como observamos, ¿no es cierto?, millonarios en esta campaña que se viene haciendo para poder justificar la exportación. Es decir, como que es, digamos, la panacea camisea, y evidentemente con exageraciones de cifras de 30.000, 40.000, 50.000 millones. Es decir, ¿alguien ha visto esas cifras, señores? ¿Alguien ha percibido? Oye, Aurelio, y discúlpeme, y acompañado, por ejemplo, siempre de una noticia que es reiterada en los medios de comunicación, ¿no?, de que se están aumentando el volumen de conexiones domiciliarias en Lima, ¿no?, cuando en realidad a 6 años de la llegada del gas, el número de conexiones creo que no pasa de 15.000 o algo. Un poco han aumentado. ¿Pero cuánto más? A 25.500. 25.500. Pero nada. Es decir, eso no es absolutamente nada, Ricardo, si lo comparas con Colombia. No, pero por supuesto, o sea, si justamente Pedro Gambio, ex viceministro de Energía aprista, que vino la semana pasada, dijo que el ritmo anual de conexiones domiciliarias debiera ser mínimo de 40.000 por año. Y aún así eso es poco. Y aún así eso es poco. Poquísimo. Porque recordemos, para poder llegar, Ricardo, a esas cifras de 5.500.000 que tiene Colombia,
Imagínense los años luz que nos falta, es decir, como señalábamos siempre, ¿nos vamos a demorar cuánto? 5 o 10 siglos. Y se habrá gas, ¿no? Al final. Por supuesto, entonces ese es el dilema en este momento. Entonces, ¿de qué masificación estamos hablando? Es increíble, ¿no? Es increíble. Nos estamos engañando. Aurelio, ese es un tema que lo repiten mucho en muchos diarios, el tema de que se están aumentando las conexiones domiciliarias. Y otra noticia más para matizar toda esta publicidad, entre comillas, que se hacen es, por ejemplo, el otro día pusieron como gran cosa, ¿no? Vamos a conectar, vamos a abastecer de gas natural a los guaguaguasis de San Juan del Lurigancho y el Agustino, creo que dijeron, si no recuerdo, o de Santa Anita, no recuerdo de qué distrito, como gran cosa, ¿no? O sea, es decir, y la semana antepasada presentamos un reportaje de la fábrica Laibe, que opera en Lima, caramba, que solicitó que le instalen gas y le dijeron, señores, dentro de 3 años. Entonces ellos han optado por llevar gas comprimido a un precio más caro, pero aún así les sale rentable para abastecer a sus calderos en vez de usar petróleo, ¿no? Claro. Porque no responde, pues, Claro, porque justamente no hay esa famosa masificación, pero lo que es más grave es en este caso de lo que tú hablabas de estos guaguaguasis. ¿Cuántos guaguaguasis? Por favor, eso es simplemente pura publicidad. Ahora, está bien que se haga, o sea, absolutamente, eso está, digamos, es saludable. Pero, por favor, con eso no hemos solucionado absolutamente el problema. Ese es el dilema de fondo. No hay masificación en este momento de gas natural. Así es, Aurelio. Una última pregunta. Por lo que estamos comentando, definitivamente Bolivia, ya sea desde el gobierno de derecha de Sánchez de Lozada, o ya sea el gobierno de izquierda, o como quieras llamarlo, del señor Evo Morales, definitivamente los bolivianos son más vivos que los políticos, que los gobernantes peruanos. En cualquiera de los casos, es que por lo menos ellos se preocupan por los intereses de su país. Ese es el asunto. En cambio acá, lo que vemos que se interesan más la mayor parte de los funcionarios, de los gobernantes, ¿no es cierto?, por solucionar los problemas de las empresas y no de sus consumidores. Y justamente lo de la masificación, 25.500 después de 6 años de operaciones de camisea, por favor, eso es simplemente algo risible hablar de esas cifras frente a las cifras que hemos comentado de Colombia. Y hay que seguir, 5.500.000 conexiones. Y eso implica, ¿qué cosa? Más de 30 millones de personas conectadas al gas natural. Gracias, Aurelio Ochoa, por tu participación. Amigos, no se vayan, regresamos para hablar de la posibilidad de desarrollar el altiplano peruano con el ingeniero Óscar Bravo Villarán, desarrollarlo con agricultura y actividad ganadera. Regresamos.